Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un episodio realmente especial, algo que los ha estado intrigando desde que publicamos el título, Familiares de Kerem y Hande, ¿qué misterio esconde la casa? Si eres fanático de las historias que combinan el drama familiar con un toque de misterio, o si simplemente te encanta sumergirte en las vidas y los secretos de tus personajes favoritos, entonces estás en el lugar correcto. Hoy vamos a desentrañar algunos de los enigmas que rodean a la morada de estas queridas figuras, y créanme, hay mucho más de lo que parece a simple vista. Antes de empezar a sumergirnos en este fascinante misterio, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que por favor se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto disfrutan. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a empezar a descorrer el velo de los secretos que envuelven la casa de Kerem y Hande. Hemos estado siguiendo de cerca la vida de Kerem y Hande, y aunque en público parecen tenerlo todo resuelto, siempre hay algo más que se esconde tras las cortinas, ¿verdad? Y cuando hablamos de la casa, no nos referimos solo a un edificio físico, sino a todo lo que representa, los recuerdos, las dinámicas familiares, las conversaciones que se han tenido entre esas paredes y, por supuesto, los secretos que quizás solo los miembros más cercanos conocen. La familia es un nido de historias, y la de Kerem y Hande no es la excepción. A menudo pensamos en ellos como individuos exitosos y carismáticos, pero ¿qué pasa con los lazos que los unen y los secretos que esos lazos pueden custodiar? Hoy vamos a explorar las posibles capas de misterio que podrían rodear a la casa de Kerem y Hande. Imaginen una mansión antigua, llena de historia, o quizás una residencia moderna pero con rincones ocultos y recuerdos que solo se comparten en la intimidad. ¿Podría haber alguna herencia inesperada que esté causando discordia? ¿Alguna disputa silenciosa entre hermanos o padres e hijos que se ha mantenido bajo llave durante años? Las familias, por muy unidas que parezcan, a menudo tienen sus propias versiones de lo que pasó esa noche o quién dijo qué. Y en el caso de personajes públicos, la especulación y la curiosidad de los fans solo aumentan. Pensemos en Kerem. Si Kerem tiene una personalidad reservada, podría ser que haya un motivo de peso detrás de esa discreción. Quizás un evento pasado que marcó su vida y que prefiere no rememorar, y cuya huella se encuentra, de alguna manera, en su hogar. Podría ser una antigua propiedad familiar que tiene un significado especial, tal vez ligado a un ancestro que dejó una fortuna, o una deuda, o incluso una maldición. Las historias de linajes y legados son un terreno fértil para el misterio. Y en el caso de Kerem, conocido por su perspicacia, ¿cómo abordaría él un enigma familiar? ¿Sería el primero en querer desvelarlo, o preferiría mantenerlo enterrado para proteger a quienes ama? Por otro lado, tenemos a Hande. Si Hande es una persona apasionada y extrovertida, ¿cómo influiría eso en la dinámica de su hogar y en los misterios que lo rodean? Quizás ella es la que intenta mantener la paz, o la que, sin querer, desentierra un viejo secreto al hacer preguntas incómodas. Podría ser que su casa sea un reflejo de su personalidad vibrante, pero incluso en los lugares más alegres, pueden esconderse sombras. Imaginen una foto antigua en un lugar discreto, un objeto que nadie sabe de dónde vino, o una habitación que se mantiene cerrada por alguna razón. Estos pequeños detalles pueden ser las pistas de un gran misterio. Y cuando hablamos de la casa, no debemos limitarnos a las paredes físicas. Pensemos en las tradiciones familiares, en las historias que se cuentan en las cenas, en los secretos susurrados en los pasillos. ¿Hay alguna historia recurrente en la familia de Kerem o Hande que siempre se cuenta con cierta evasión? ¿Algún evento que todos conocen pero del que nadie habla abiertamente? Estos son los misterios que alimentan la imaginación y que a menudo son los más cautivadores, porque nos recuerdan que la vida real, al igual que la ficción, está llena de complejidades. Consideremos algunas posibilidades. Podría ser un secreto relacionado con la infancia de Kerem o Hande. Quizás un juego de niños que salió mal, un descubrimiento fortuito en el jardín, o una promesa que se hizo y que aún no se ha cumplido. Estos recuerdos de la infancia pueden tener ramificaciones sorprendentes en la vida adulta. A veces, lo que parecía un simple incidente en la niñez puede ser la clave para entender las decisiones o el comportamiento de una persona en el presente. Otra línea de investigación podría ser sobre las relaciones extramatrimoniales o los hijos secretos. Aunque
Es un tema delicado en muchas historias de familias. La aparición de un miembro inesperado o la revelación de una relación oculta ha sido el motor principal del drama y el misterio. ¿Sería posible que Kerem o Hande tuvieran algún pariente lejano que apareciera de repente, trayendo consigo una historia y un posible reclamo? También debemos considerar la posibilidad de que el misterio esté relacionado con la fortuna o las finanzas de la familia. Quizás hay una herencia que se perdió, un tesoro escondido, o incluso una deuda considerable que está siendo ocultada. En este escenario, la casa podría ser el lugar donde se guardan las pistas, los documentos o incluso el propio tesoro. Las búsquedas de tesoros y las herencias misteriosas son arquetipos clásicos de la narrativa que siempre cautivan. Pensemos en el entorno. Si la casa está ubicada en un lugar con una historia particular, esto podría añadir otra capa de intriga. Una casa antigua en un pueblo con leyendas locales. ¿Una propiedad con un pasado turbio? La geografía y la historia de un lugar a menudo se entrelazan con los secretos de quienes lo habitan. Ahora, para hacer esto más interactivo, me gustaría que ustedes, nuestros increíbles espectadores, se pusieran sus sombreros de detectives. ¿Qué creen ustedes que podría esconder la casa de Kerem y Hande? ¿Se les ocurren algunas teorías basadas en lo que saben de ellos? Podrían ser cosas tan simples como un objeto sentimental que tiene un significado oculto, o algo tan complejo como un secreto de estado que un antepasado guardó. La belleza de estas historias es que la imaginación es el límite. Imaginen una cena familiar. Se sirven platos exquisitos, las conversaciones fluyen, pero hay una silla vacía, o una historia que se interrumpe abruptamente cuando se acerca cierto tema. Ese es el tipo de misterio que nos gusta explorar aquí. No se trata de inventar rumores maliciosos, sino de apreciar la profundidad y la complejidad de las relaciones humanas, y cómo éstas pueden generar enigmas fascinantes. Podría ser, por ejemplo, que la casa tenga un diseño peculiar. Quizás una habitación secreta que nadie ha visto en años, un pasadizo oculto, o un sótano que guarda algo más que polvo y telarañas. Los arquitectos a veces dejan pequeñas sorpresas, y en una casa familiar, estas sorpresas pueden tener un trasfondo histórico o emocional. Consideremos también los objetos. Un viejo baúl en el ático que nunca se ha abierto. Un diario antiguo cuyas páginas están incompletas. Una colección de cartas que sugieren un romance prohibido. Estos objetos pueden ser portadores de secretos, y las familias a menudo los guardan como reliquias, a veces con la esperanza de que alguien algún día descifre su significado. Otro punto a considerar es la dinámica entre los miembros de la familia. ¿Hay algún hermano o hermana de Kerem o Hande que tenga una relación complicada con ellos? ¿Algún conflicto latente que pueda haber sido exacerbado por algún evento relacionado con la casa? Las rencillas familiares, las rivalidades y las reconciliaciones siempre añaden un drama delicioso. Y no olvidemos la posibilidad de que el misterio sea de naturaleza más inocente, pero igualmente intrigante. Quizás una sorpresa que se está planeando para un cumpleaños, una historia familiar que se ha adornado con el tiempo para hacerla más interesante, o un chiste interno que solo la familia entiende. Incluso las cosas más sencillas pueden tener una historia detrás. Para sumergirnos más en la especulación, pensemos en Kerem. Si Kerem es un hombre de principios, ¿cómo reaccionaría ante un secreto que va en contra de sus valores? ¿Intentaría ocultarlo o lo confrontaría? Y Hande, si es conocida por su valentía, ¿sería ella la que lideraría la investigación para descubrir la verdad? Estas son las preguntas que nos ayudan a construir el personaje y a imaginar las posibilidades. La casa en este contexto se convierte en un personaje más. Es el escenario donde se desarrollan las vidas, donde se guardan los recuerdos, y donde, quizás, reside el secreto. Los muebles, los cuadros en las paredes, incluso el olor de la casa, todo puede contar una historia. Podríamos imaginar, por ejemplo, que la casa fue heredada de un pariente excéntrico, alguien que dejó instrucciones crípticas o colecciones extrañas. Este tipo de legados pueden ser la chispa para una investigación que desvele secretos insospechados. Otra idea es que haya una historia de amor o desamor que esté ligada a la casa. Quizás un matrimonio fallido, una relación secreta, o un romance que nunca llegó a ser. Estos eventos emocionales pueden dejar huellas profundas en un lugar. Y por supuesto está la posibilidad de un crimen o un evento traumático del pasado que la familia ha intentado olvidar. Estos son los misterios más oscuros, pero también los más impactantes. La casa podría ser el lugar donde ocurrió algo,
o donde se esconden las pruebas. En resumen, la casa de Kerem y Ande es un lienzo en blanco para Noé. Extrae imaginación. Podría ser el escenario de una fortuna perdida, un romance prohibido, un secreto familiar guardado durante generaciones, o incluso algo mucho más siniestro. Lo que sí sabemos es que en cualquier familia, existen historias que se transmiten de boca en boca, y algunas de ellas están envueltas en un aura de misterio. Hemos explorado muchas posibilidades hoy, desde herencias inesperadas hasta secretos de infancia, pasando por dinámicas familiares complejas y la influencia del entorno en las historias. La casa, en este sentido, es mucho más que un edificio, es un repositorio de memorias, emociones y, sí, misterios. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta exploración de los posibles misterios que rodean a la casa de Kerem y Ande. Ha sido un placer especular y debatir con ustedes en esta aventura imaginaria. Antes de despedirnos, me encantaría saber qué opinan. ¿Cuál de las teorías que hemos mencionado les parece más intrigante? ¿Se les ocurren otras posibilidades? Déjenme sus pensamientos, sus teorías y sus propias ideas en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que nuestro canal sea tan especial. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las historias intrigantes y los debates sobre personajes públicos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.